creo que tengo que hablar menos todavía. Yo pensé que, no, sea porque creo que tenemos que charlar y creo que muchas cosas ya son redundantes, ¿verdad? Pienso que me gustaría, digamos, porque creo que estamos convocados a pensar a qué nos oponemos, a qué realmente nos estamos oponiendo, qué es esto y por qué nos oponemos. Creo que esas son las cuestiones de fondo, ¿verdad? Y entonces muchas de las cosas que teníamos pensado para hablar creo que están de más realmente. Quería hablar de la economía política de los enclaves extractivistas precisamente porque la publicidad de la minería transnacional a gran escala hace alarde en que es el motor del desarrollo, en que genera crecimiento, en que genera empleo, en que sin minería no se puede vivir, etc. Pero bueno, es un tema que nos hemos ocupado en el libro de 15 mitos y está ampliamente discutido, ¿verdad? Pero del capítulo 2 al capítulo 6, ¿no? Se va desgranando un poco todos los argumentos. Marcelo, en buena medida, en parte de la presentación, ha hablado, ¿no es cierto?, sobre estos mitos. Pero me parece que esa es una mirada incluso superficial, ¿verdad?, en el sentido de que me parece que necesitamos ir más al fondo de la cuestión. Yo había pensado hablar de 3 puntitos, que era esto: de qué tipo de minería estamos hablando. Segundo, hablar de la macroeconomía del saqueo. Tercero, hablar de la microeconomía de la expropiación. Pero voy a cambiar las cosas. Voy a decir muy brevemente la cuestión de la macroeconomía del saqueo, por eso voy a empezar, de seguir por la microeconomía de la expropiación, que es la que me interesa, y finalmente tratar de compartir algunas reflexiones que no son personales, sino que son colectivas y que hacen parte, ¿no es cierto?, de los espacios asamblearios en los que venimos también produciendo conocimientos y saberes como herramientas de construcción política de otros horizontes de vida, de qué tipo de minería estamos hablando y por qué es imprescindible oponernos a ella. Bueno, sobre la macroeconomía del saqueo, solamente quería señalar muy rápidamente, ¿no es cierto?, que el hecho de que la minería capitalista, moderno, colonial, está en las bases del mundo, ya hemos dicho esto, y que Latinoamérica ha nacido como una economía minera. La economía minera es el ejemplo emblemático y extremo de una economía colonial, una economía pensada como una zona de la pura y mera extracción, de la pura y mera explotación al servicio de otro. Fernando Enrique Cardoso, cuando se dedicaba a las ciencias sociales hace 50 años, habló del concepto de enclave. Ese texto, que tiene casi 50 años, 48 años para ser exacto, de dependencia y desarrollo en América Latina, habla del concepto de enclave. El concepto de enclave básicamente, él dice, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuál ha sido la trayectoria de las economías latinoamericanas después del siglo XIX, una vez que, entre comillas, nos hemos independizado. Dice, en realidad hemos construido, hemos conquistado, entre comillas, una independencia formal en lo político, pero en lo económico hemos seguido siendo una economía dependiente. Y dice que hay 2 modelos que han seguido esa economía dependiente. Una donde los grupos criollos locales pudieron tener el control del sistema productivo, pero dependían comercial, financiera y tecnológicamente de la gran potencia que ya no era España, sino que era Gran Bretaña. El caso de Argentina es emblemático.
Pero hay otro ejemplo extremo de esa dependencia, que es la de los enclaves, que son dos, o plantaciones o mineros. En el caso del enclave, los sectores internos ni siquiera tienen el control del proceso productivo de la economía de exportación. Entonces, el capital controla absolutamente todo. Controla la circulación comercial, el flujo financiero, pero todo el proceso productivo. Con lo cual, lo que estamos diciendo, dicho en términos de Cardoso y Faleto, algo que fue escrito hace 50 años, es que dice que la producción es una prolongación directa de las economías dominantes, en un doble sentido. El control de las decisiones de lo que se produce depende directamente del exterior. Y los beneficios generados por el capital apenas plazan como un flujo de circulación por la economía dependiente y terminan incrementando la masa de capital de la economía central, ¿verdad? Entonces, no hay realmente conexiones con la economía local, pero sí con la sociedad, pero es una conexión donde la sociedad profundiza su condición de dependencia. Ese es el concepto fundamental de enclave. Con lo cual, el tema del enclave tiene que ver con una economía del saqueo. ¿Qué tiene que ver el saqueo? El saqueo es una economía que está pensada como una transferencia sistemática de excedentes desde este lugar, desde esta economía que es explotada, hacia las economías que toman las decisiones sobre qué es lo que se hace en nuestros territorios. Cuando decimos excedente, estamos diciendo el excedente financiero, la renta y todo el aparato jurídico, ¿no?, crea las condiciones de la rentabilidad del capital. Pero no solo ni principalmente nos referimos a ese tipo de excedente, sino que también estamos hablando del patrimonio natural de los pueblos, o sea, del patrimonio territorial. Hay una transferencia de riqueza en términos de nutrientes, en términos de energía, en términos de bienes minerales que son fundamentales para la vida, que son extraídos de esta economía y que son sacrificados para sostener consumos insustentables de las economías centrales. Por tanto, el problema del enclave no es solo ni principalmente que nosotros nunca nos vamos a desarrollar a través de un modelo de enclave. Eso es, digamos, no es fingir demencia, es ser realmente demente si pensamos que el modelo de desarrollo nos puede llevar a través de este tipo de cosas. Pero el problema no es solo económico, es fundamentalmente político y cultural, porque el concepto de enclave hace referencia al hecho de que nosotros perdemos la capacidad política y cultural como pueblo de disponer de nuestros territorios. Y si no podemos disponer de nuestros territorios, quiere decir que no podemos disponer de nuestras vidas, porque los territorios son nuestras vidas. No hay cuerpo viviente sin una conexión con el territorio. Quiere decir que esa dependencia se hace cuerpo. Hay muchas cosas que decir, ya me quedan solo 5 minutos, solamente quería decir lo de microeconomía, lo de la microeconomía de la expropiación. Microeconomía de la expropiación hace referencia al concepto de vaciamiento territorial. La idea de vaciamiento territorial es un concepto que hemos empezado a trabajar en base a una vieja idea que habló Milton Santos en 1970. Un gran geógrafo brasileño también hace mucho tiempo habla de la alienación territorial. Claro, lo acuñó, nosotros lo conocemos por Milton Santos, pero seguro que nuestros pueblos, Marcos, Pastrana y muchos pueblos originarios nos vienen hablando, ¿no es cierto?, de que justamente no podemos ser pueblos soberanos si no podemos tener el control de nuestro territorio. La idea de alienación territorial nosotros la hemos vinculado a esta concepción de cómo se va produciendo el vaciamiento de los territorios. Lejos de ser generadora
de desarrollo, de crecimiento, de fuentes de riqueza, de empleo, etc., la minería, este modelo de minería, lo que produce es el vaciamiento de los territorios. Nosotros lo podemos ver claramente porque hace 20 años que está la explotación de minera lumbrera y podemos ver en qué se han transformado nuestros pueblos. Acabamos de venir de Belén, de Andalgalá, estamos haciendo unas primeras entrevistas sobre eso, y en el caso de Belén, en los 90 tenían 1.600 hectáreas de superficie sembrada y cultivada. Hoy no llegan a 700. En el caso de Andalgalá, tenían 1.700 hectáreas cultivadas, hoy no llegan a 800. Había 800 unidades productivas entre pequeños y grandes productores y hoy hay 450 unidades productivas. Belén, la cuna del poncho, ha sido transformada en la cuna de la minería. ¿Y qué ha significado eso? Que los cultivos de anís, de comino, de maíz, que la producción ganadera de vacuna, ovina, caprina, la producción de llama, todo eso ha caído drásticamente. Claro, ha generado una ilusión de desarrollo, porque la ciudad de Belén ha crecido 2 veces y muy por encima del resto del crecimiento demográfico, digo, la cabecera departamental de Belén, ¿sí? La cabecera departamental de Belén ha crecido muy por encima del resto de las ciudades de Catamarca, incluso de la capital. Se han hecho muchos barrios y, entre otras cosas, esos barrios han quitado el suelo a la agricultura que antes se hacía. Los trabajadores, los belichos, que antes vivían de lo que producían, hoy viven principalmente del Estado. Porque efectivamente la minería no genera empleo. Hay entre 50 y 100 trabajadores del departamento Belén que están ahí trabajando en minera alumbrera. Muchos de ellos no sabemos realmente si son de Belén, porque muchos trabajadores no ponen su domicilio legal ahí para parecer como que son población o mano de obra local. Pero lo cierto es que el municipio de Belén ha pasado de tener 200 empleados a 2.500 entre empleados, becarios, etc. Lo que se ha provocado en realidad es una economía, ¿cierto? Los productores han pasado a poner comercios, ¿no? Porque lo que antes producía y generaba el abastecimiento ahora se compra de afuera. Claro, ¿no? Eso aparentemente ha significado riqueza porque hay una ruta, porque hay más barrios, porque hay un hospital, porque toda la gente ahora tiene un empleo. Pero esa es una economía que está en el aire. Efectivamente es una economía que está en el aire. Va a durar solamente lo que dure el ciclo de auge de los ingresos fiscales. Porque el principal empleador no es la minera, sino el Estado. Un Estado clientelar cuya renta finalmente depende de un modelo extractivista. Pero en el caso de Catamarca ni siquiera depende de la renta minera. Depende más de la renta sojera que de la renta minera. Hoy en día los municipios del interior de Belén, del interior de Catamarca en general, tienen entre el doble y el triple de ingresos del Fondo Nacional de la Soja que el de los ingresos por regalías mineras. Entonces, de eso efectivamente estamos hablando. Yo quería leerles apenas unos párrafos de una editorial del diario Lancaster, que evidentemente imaginarán que no es ecologista y mucho menos está en contra de la minería, ¿no es cierto? Pero él dice, en ese diario, ese editorial de junio del 2011, dice:
El creciente deterioro de la legitimidad social que sufre la minería en nuestra provincia demanda adoptar y aplicar en forma urgente políticas encaminadas a insertar esta actividad en la cultura productiva catamarqueña. La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura. Una encuesta realizada por una prestigiosa consultora nacional dice que en realidad 7 de cada 10 ciudadanos están en contra de las explotaciones mineras, mientras que en Santa María la oposición ronda el 60%. La falta de información es aprovechada para desinformar, pero el discurso antiminero no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido, por el contrario, se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada mayormente en aras del clientelismo y la corrupción. Es habitual sostener, sigue, que Catamarca es una provincia pobre. Deprimentes indicadores sociales parecen sostener ese acerto. El 25% de su población económicamente activa trabajando en el Estado, el desempleo alcanza el 10%, la subocupación al 4,8%, lo que arroja a unos 30.000 catamarqueños con problemas laborales. 9.000 personas cobran planes de empleo, aparte de la cobertura que brindan organismos nacionales como la Gerencia de Empleo, donde figuran registrados 15.000 beneficiarios de programas. 56% de los menores de 18 años reciben asignación universal por hijo. El 75% de las escuelas públicas alimentan a sus alumnos, etcétera, etcétera. En definitiva, no quiero seguir con esto porque creo que el concepto es claro, ¿no? Hay un proceso de vaciamiento territorial en el sentido de que las capacidades productivas de esta población se han realmente deteriorado a pasos alarmantes, ¿no? Con lo cual crece la dependencia económica y por tanto, por supuesto, la dependencia política. La gente que deja de depender de su finca pasa a depender sí o sí de la beca que le da, ¿no es cierto?, el intendente, y el intendente, ¿no es cierto?, aparece como la gran figura que tiene el control de la población interna y que aparece como el negociador de nuestros territorios con el capital extranjero. Ese es básicamente el modelo que se está gestando. Esto, más temprano que tarde, va a estallar porque la crisis fiscal va a afectar fundamentalmente, y ya está afectando a los municipios. No pueden sostener plantas de 2.200 personas, ¿no es cierto?, y algo van a tener que hacer. Pero lo cierto es que hemos vivido, ¿no es cierto?, anestesiados por un ciclo de auge donde la borrachera del crecimiento nos ha hecho perder de vista que finalmente vivimos de la madre tierra, vivimos de lo que producimos. Como el pueblo de Catamarca ha perdido el control sobre su territorio, ha pasado a ser una población crecientemente asistencializada, que vive de la asistencia, que vive de la dádiva. Esto nos hace políticamente vulnerables y culturalmente nos pone en una situación tan extrema donde no tenemos ni siquiera capacidad para imaginar otros horizontes histórico-políticos. Dicho esto, simplemente quería decir respecto del tercer punto, de qué hablamos cuando hablamos de la minería. ¿Sí? Yo creo que este modelo de minería, ¿no?, porque no podemos hablar de la minería como si fuera un universal, ¿no? O sea, tenemos que situar geohistóricamente y caracterizar políticamente de qué minería estamos hablando, porque efectivamente la humanidad no puede vivir sin el aprovechamiento de los bienes vitales que nos da la madre tierra. Eso es un tipo de minería que todos los pueblos y todas las culturas hemos practicado. Nos hemos hecho una especie, la especie humana se ha hecho como tal, se ha constituido como tal a partir de trabajar y de colaborar en el proceso de reproducción de la vida con la madre tierra.
Y en ese proceso hemos hecho minería, o sea, nos hemos hecho tierra y hemos cultivado la tierra. Es decir, la cultura nace del trabajo de la tierra y eso es minería. La minería nos atraviesa nuestros cuerpos. Nosotros somos parte del ciclo minero. Pero eso era una minería que estaba vinculada a una bioeconomía. Es decir, un metabolismo social de relación de la naturaleza exterior, suelo, agua y aire, con la naturaleza interior, cuerpo humano viviente, que estaba sobre todo orientada a sostener la vida. Esto se alteró drásticamente, globalmente, hace 600 años atrás, un poco más o menos, pero tiene sus orígenes en el proceso de conquista y colonización de la tierra del Abya Yala. A partir de ahí, los sistemas humanos dejan de estar centrados en la producción de la vida, dejan esa lógica bioeconómica y pasan a funcionar bajo una lógica necroeconómica. El origen de eso es Colón, tengo que ir muy rápido. Pero este Colón, ¿no es cierto?, él decía que los españoles tenían una enfermedad del corazón que solamente se cura con oro. Y realmente Colón es el primer sujeto moderno, como dice Enrique Dussel. Es un primer sujeto moderno que está caracterizado precisamente porque su mirada está colonizada por la codicia del oro. La minería moderna es, como bien lo planteó Marcelo, la minería fundamentalmente del oro. El oro como un fetiche, el oro como voluntad de tener y voluntad de poder. El oro no sirve mucho a la vida, pero sí sirve mucho, ¿no es cierto?, al prestigio, al exponer la superioridad de unos supuestos individuos que son superiores porque tienen más que otros. Entonces, ese Colón la mirada de Colón ha sido colonizada por la codicia del oro, pero el corazón de Colón ha sido petrificada por el uso abusivo, crónico de violencia que nos ha hecho una especie crecientemente dura e insensible ante el sufrimiento y la devastación de la vida. Ahí nace realmente la concepción de la naturaleza propiamente moderna. La conquista y colonización de la naturaleza americana es el origen histórico-geográfico y el principio epistémico-político de la naturaleza moderna, es decir, de la concepción moderna de naturaleza, de la producción capitalista de la naturaleza. Esa naturaleza deja de estar concebida como ser sagrado, fuente contenedor y dador de vida y pasa a ser concebida como puro objeto. Empieza el drástico derrotero de la humanidad, de la mercantilización, la cientificación y la superexplotación de la naturaleza. Por eso, la forma de relacionamiento que el ser humano moderno ha establecido con la naturaleza es la forma de la explotación y de la depredación. El ser humano moderno empieza su deshumanización cuando no se reconoce que es ser terrestre, que viene de la tierra y que es tierra. Y empieza a concebirse que es una especie superior, exterior a la madre tierra, y que se hace más desarrollado cuanto más capacidad de explotar y de depredar esto que ellos llaman recursos naturales. Esa es la tara civilizatoria en la que estamos. Somos una especie que está en peligro de autoextinción, porque efectivamente nosotros nos producimos a nosotros mismos, pero nos hemos producido como sujetos violentos, depredadores, explotadores. Y el uso de la violencia que ejercemos contra los territorios y contra los cuerpos de las poblaciones inferiorizadas, de los campesinos, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los pueblos que se dicen salvajes porque no quieren seguir esta vía del desarrollo,
Entonces, esa violencia ejercida contra esos pueblos expropiados de humanidad, de racionalidad, ha creado sujetos incapaces de sentir la violencia. Ejercemos tan abismalmente la violencia contra nosotros mismos que eso ha generado capas duras de insensibilidad. Entonces, no sentimos que nuestra vida está en riesgo, pero no por causas externas, sino por la propia forma y práctica de relacionamiento que nosotros hemos construido. Efectivamente, como pueblo colonial que somos, que tenemos una historia colonial de más de 500 años, oponerse a la minería significa luchar por nuestras condiciones de vida independiente, de vida autónoma, para dejar de ser un pueblo que vive de la asistencia y de la dádiva. Entonces, decirle no a la minería es luchar por la soberanía hídrica, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, que son las bases materiales de la soberanía popular. Es poder apropiarnos de decidir qué queremos hacer con nuestros territorios, es decir, nuestras vidas. Pero luchar contra la minería es también no solo una lucha local, sino también una lucha de nosotros como humanidad. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de concebirnos como seres humanos, realmente tenemos los días contados. La idea de civilización en la que hemos sido mal educados, eso forma parte del problema. La idea de riqueza, la idea de desarrollo, la idea de pobreza, todas esas son categorías que nosotros necesitamos revisar drásticamente para poder tener esperanzas de poder recuperar una dinámica bioeconómica y hacer honor a lo que finalmente somos. Si la especie humana ha sido creada en los últimos segundos de la historia de la vida en el planeta, y somos la especie que concentra la mayor complejidad de la vida, podríamos suponer que tenemos todas esas capacidades para ser los cuidadores, cultivadores de la vida, y dejar de pensar, como el sujeto moderno, que somos cada vez más superiores cuanto más depredamos la tierra. Cuando nosotros podamos, si podemos realmente hacer este cambio, esta transición civilizatoria, de eso creo que se trata nuestras luchas y por eso creo que estamos acá. De eso, ¿no es cierto?, en eso estamos y en eso nos estamos jugando. Muchas gracias.